De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Ascendió de toda gracia y nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los Bendiciones una vez más, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos trayéndote la palabra de Dios por medio de Facebook o YouTube. Gracias por estar con nosotros cada semana y acompañándonos. Vemos todos los comentarios, todos los likes, todos los que comparten este video. Gracias, te damos mil gracias. Esto nos está ayudando mucho para poder mandar la palabra por todo el mundo. Tenemos amigos muy lejos, tenemos en toda América, América del Norte y Sur, México. Gracias, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Quisiera por favor que sigan compartiendo, sigan dejando likes y comentarios, y yo sé que se van a bendecir grandemente con esta predicación que está por comenzar. Que Dios te bendiga mucho en esta semana por venir. Quédate con nosotros. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto. Es un placer saludarle y desear que Dios sea con usted, que Dios lo esté bendiciendo. Gracias por reunirse con nosotros. Vamos a tomar este tiempo para ponernos en contacto con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle que en esta hora hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones a través de su palabra, que su palabra nos enseñe la voluntad de Dios en nuestras vidas, que cualquiera cosa que estemos pasando, recibamos la fortaleza de Dios para hacerle frente. Cualquier necesidad que tengamos, creamos con todo nuestro corazón que Dios nos la suple. Vamos delante del Señor en oración y vamos a invitarlo que llene estos momentos con su presencia donde quiera que
que se encuentre, que la presencia de Dios descienda y toque nuestras vidas, nos abrace, nos fortalezca, nos ame, nos llene de su presencia. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por hacer posible una vez más que podamos unirnos en espíritu y en verdad, en un mismo sentir, Señor, todos buscando lo mismo, buscando tu presencia, buscando tu voluntad, buscando agradarte. En esta hora pedimos, Señor, que a través de tu palabra hables a nuestro corazón, habla a nuestra vida, que a través de tu palabra sanes nuestras enfermedades, sanes nuestras dolencias, Padre, que nos abraces, que nos ames, que traigas sanidad divina a nuestros cuerpos y traigas fortaleza a nuestro caminar contigo. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra. Padre, te doy gracias por cada oyente y lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, una vez más les deseamos que Dios esté bendiciendo sus vidas, que Dios lo esté fortaleciendo. Sabemos que las cosas continúan aparentemente iguales. Seguimos confiando en Dios, que Él nos guarda, que Él nos protege. Y si algunas de estas enfermedades o virus llegan a tocar nuestros cuerpos, tenemos la confianza que Él está con nosotros para sanarnos, para fortalecernos y derramar sobre nosotros de su Espíritu Santo. En esta hora quisiera compartir una escritura con ustedes, y a través de esta escritura vamos a ver lo que Dios hace con las cosas que nosotros tenemos. Esta escritura se encuentra en el Evangelio de San Marcos capítulo 6, que dice de la siguiente manera. Dice: saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Esta es una escritura muy hermosa. Y la escritura nos habla que cuando Jesús vio a la multitud, dice que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. De esa forma, Jesús los vio a ellos como ovejas que no tienen pastor. Ovejas que no tienen pastor son ovejas que están expuestos al enemigo y no tienen muchas defensas para protegerse del enemigo o del lobo que busca devorar sus vidas. De esta manera, Jesús vio a la multitud, vio a una multitud confusa, a una multitud necesitada, una multitud que no tenían quien los guiara, quien los enseñara, quien viera por ellos. Algo similar a lo que vivimos en nuestros tiempos. Nosotros vemos a las multitudes y aparentemente están contentas, aparentemente tienen lo que buscan, pero en realidad no es así. Por eso la gente se va tras las drogas, se une a las pandillas. Por eso es que la gente vive extraviada, porque no tienen realmente lo que necesitan. Cuando Jesús vio a esta multitud, dice que tuvo compasión de ellas. Para él era como ovejas que no tenían pastor. Y dice la escritura que
Jesús comenzó a enseñarles. Después, cuando el día es avanzado, los discípulos le dijeron a Jesús que la hora ya era avanzada y la multitud no tenía para comer, no había nada para comer. O sea, en otras palabras, que los discípulos le dicen a Jesús: despídelos, que se vayan, que vayan a las aldeas para que compren de comer. Pero Jesús le dice a sus discípulos unas palabras muy interesantes. Les dijo: dales vosotros de comer. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes denles de comer. Eso es lo que Jesús les dice: vosotros dales de comer. Era una multitud muy grande. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: dale vosotros de comer, los discípulos entendieron y vieron que era imposible darles de comer. Por más dinero que ellos trajesen, no podrían darle de comer a tantos. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer. Es imposible. Una de las cosas que Jesús le está enseñando a sus discípulos es algo que nos enseña también a nosotros. La orden de Jesús fue para los discípulos que ellos les dieran de comer. Jesús quería ver la reacción de ellos. Y ellos pensaron que 200 denarios no sería suficiente ni siquiera para darle de comer a estas personas. Y Jesús hace una referencia a unas palabras que nos hacen mucha falta a nosotros. Muchas de las veces nosotros nos enfocamos en las cosas que no tenemos. Me imagino que usted ha pensado muchas veces o ha escuchado a personas hablar así: no tengo, no puedo, no sé cómo. Y muchas de las veces nos enfocamos en las cosas que no tenemos y pasamos por alto las cosas que sí tenemos. Las cosas que no tenemos a veces son las cosas que más daño nos hacen, porque no las tenemos y vamos tras ellas, nos afanamos por las cosas que no tenemos, que olvidamos las cosas que realmente cuentan en nuestra vida. ¿Y cuáles son las cosas que cuentan en nuestra vida? Las que sí tenemos. Entonces, los discípulos pensaban que no tenían con qué darles de comer a una multitud tan grande. Y le dicen a Jesús que ni 200 denarios alcanzarían para darles de comer. Y una pregunta que Jesús les hace es: ¿cuántos panes tenéis? Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Y es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Y cuando Jesús les hace esta pregunta, ellos comienzan a buscar entre la multitud y encontraron que había 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y Jesús mandó que se recostasen todos. Con estos 5 panes y 2 peces, Jesús le iba a dar o iba a alimentar a toda esta multitud, y aún iba a sobrar mucho más de lo que ellos tenían. Si puedes notar lo que Jesús está haciendo con lo que ellos tienen, no con lo que no tienen, con lo que ellos tienen. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas con lo que nosotros tenemos, no con lo que no tenemos, porque muchas de las veces nos afanamos en las cosas que no tenemos y no prestamos atención a las cosas que sí tenemos. No importa qué es lo que tú tienes, lo importante es que lo tienes. Y eso que tú tienes, Dios lo puede multiplicar y hacer grandes cosas con eso que tú tienes. ¿Tienes poquita fe?
Dios puede hacer grandes cosas con esa poquita fe que tú tienes. ¿Tienes poquita fe como un grano de mostaza? Su palabra dice que si la tienes como un grano de mostaza, tú puedes decir a este monte, muévete, échate a la mar, y lo hace. En otras palabras, con poquita fe que tú tengas, puedes hacer grandes cosas para Dios. Pero la realidad es que muchas veces no lo hacemos porque pensamos que es poco lo que tenemos. Si tuviera más, si tuviera más tiempo, si tuviera más dinero, si tuviera otro trabajo, si tuviera esto, si tuviera aquello. Y siempre estamos pensando en si yo tuviera aquello, si yo viviera allá, si yo hablara así, si yo supiese tocar, si yo supiese cantar, si yo supiera hacer esto. Pero en realidad es que Dios puede usarnos con lo que tenemos. No importa qué talento tengamos, Dios puede usarlo. No importa que es poquito lo que tengamos, Dios puede hacer grandes cosas con ese poquito que nosotros tenemos. Y Dios quiere que hagamos grandes cosas en su nombre, aún con lo poquito que nosotros tenemos, con lo poquito que nosotros sabemos, porque es igual en nuestros tiempos que en esta escritura. Hay mucha gente descarriada, hay mucha gente que no conoce del Salvador, hay mucha gente que no conoce a nuestro Señor Jesucristo y vive de una manera que Jesús tiene compasión por ellos. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para alcanzarlos, para llevarles el Evangelio, para hablarles de salvación. Pero a veces pensamos que es muy poquito lo que sabemos, que no sé hacer esto y no sé hacer aquello. Pero con lo poquito que nosotros sabemos, Dios quiere hacer grandes cosas. La Escritura nos dice que un día Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Y ahí junto al templo había un hombre cojo de nacimiento. Cuando él vio a Pedro y a Juan que se acercaban, extendía la mano para recibir limosna de ellos. Pero cuando Pedro y Juan se acercaron, le dijeron, míranos. Y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano, lo levantaron y el hombre dice que sus tobillos se enderezaron y él comenzó a saltar, a alabar y a glorificar a Dios. Pero si te das cuenta, las palabras de Pedro es, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No podemos dar de lo que no tenemos o hablar de lo que no sabemos, pero sí podemos con lo que nosotros tenemos. Si tenemos poco, el Señor lo multiplica en mucho, pero el Señor quiere que no nos afanemos en lo que no tenemos. Dios quiere que nos afanemos, que no nos afanemos en lo que no tenemos, pero que lo que tenemos lo pongamos por obra y hablemos a las almas que se pierden. Con lo poquito que sepamos o lo mucho que sepamos, Él quiere que lo compartamos. Esta era una multitud grande que venía siguiendo a Jesús, pero al llegar la noche no tenían alimento para comer, y esa era la preocupación de los discípulos. Pero los discípulos estaban enfocados en lo que no tenían, Y realmente lo único que se necesitaba es lo que sí tenían, No importa cuánto sea. La pregunta de Jesús es, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos fueron a buscar y había 5 panes y 2 peces.
Eso es lo que ellos tenían, eso es lo que ellos encontraron. Y con esos 5 panes y 2 peces, Jesús hizo una obra maravillosa. Le dio de comer a toda la multitud y aún sobró muchísimo más que los 5 panes y 2 peces. Jesús multiplica lo poco que nosotros tengamos, como aquella mujer que estaba endeudada y estaba en una situación muy difícil en su vida. Y el profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y lo único que tenía era una vasija de aceite. Es todo lo que ella tenía, una vasija de aceite. El profeta le dijo, enciérrate en tu casa, pide ollas prestadas y llénalas de ese aceite. Y ella hizo esto, mandó a su hijo pedir ollas prestadas a todos los vecinos. Y ella estaba llenando cada vasija, la llenaba con el aceite que ella tenía. Y el aceite se estaba multiplicando y multiplicando y multiplicando. Cuando ella ya no pudo encontrar más ollas prestadas, ahí cesó el aceite. Pero lo que vemos es la pregunta del profeta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Y lo único que ella tenía es una vasija de aceite. Y lo que vemos aquí es que Dios obra con lo que tienes, no con lo que no tienes. Dios obra con lo que tienes, no con lo que no tienes. Nosotros a veces buscamos lo que no tenemos y no apreciamos lo que tenemos. Mi hermano, lo que tú tienes, necesitas entregárselo a Dios, ponerlo en las manos de Dios. Cualquier talento que tú tengas, tienes que ponerlo en las manos de Dios y Él lo va a multiplicar. Vivimos en unos tiempos muy difíciles, donde la gente no conoce a Dios como lo conocemos tú y yo. Y tenemos que aprender a compartir a Jesús lo que nosotros conocemos de Él. Tenemos que compartirlo porque la gente vive como ovejas que no tienen pastor. Y el enemigo hace con ellos lo que él quiere. A los jóvenes los engaña y los lleva tras las drogas. A muchos afanarse, ir por el mundo buscando lo que no tienen. Bueno, tenemos todo. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra iglesia, tenemos a Dios. Y estas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos. No precisamente en las cosas que no tenemos, porque perdemos de vista las cosas que sí tenemos. ¿Y cuántos no han perdido lo que tienen por ir a buscar lo que no tienen, por afanarse por lo que no tienen? Y cuando lo alcanzan, perdieron lo que sí tenían. Por eso Jesús nos enseña estas palabras tan hermosas. Y tenemos que entender en nosotros, para nosotros, cuál es nuestros 5 panes y 2 peces. Para nosotros, ¿cuáles son nuestros 5 panes y 2 peces? En otras palabras, ¿y nosotros qué es lo que tenemos? Porque algo tenemos y a veces no lo realizamos. Y lo que tenemos hay que ministrarlo delante de Dios. Hay que ponerlo en las manos de Dios para que Dios lo multiplique. Dios quiere hacer una obra en nosotros, quiere hacer una obra en nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere usarnos para hacer grandes cosas para su reino, pero a veces pensamos que es muy poquito lo que nosotros tenemos, que es muy poquito lo que podemos ofrecerle a Dios.
Pero si tenemos fe, podemos ponerlo en las manos de Dios. ¿Sabías que la fe es muy importante? La fe es muy importante. Creer que Dios puede hacer grandes cosas. No importa cuánto tengamos, si tenemos poquito, Dios puede hacer grandes cosas, aún con lo más mínimo que nosotros podamos presentarle a Él. Pero tenemos que creer. Un día dice la Escritura que Jesús llegó a un lugar. Llegó a Betseda, llegó a un pórtico que estaba allí. Y dice que en ese pórtico habían muchos enfermos, toda clase de enfermos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que entraba era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Así que la gente estaba amontonada alrededor de ese estanque, esperando que el ángel descendiera y agitara el agua. Cuando Jesús pasó por ahí, vio a un hombre, y Jesús supo que llevaba 38 años con esa enfermedad. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre, le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y este hombre dice: no tengo quien me meta al estanque, y entre tanto que voy, otros descienden primero que yo. Y muchas veces pasamos por alto la palabra de Dios en nuestra vida. La oferta era si Él quería ser sano. Jesús no le preguntó de la multitud. Jesús no le preguntó cuántos vienen contigo, quién te ayuda a entrar. No, la oferta es: ¿quieres ser sano? Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, no en los demás, no en lo que no tenemos. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, por eso Jesús nos dice a nosotros: dadle vosotros de comer. Y cuando vemos la multitud, cuando vemos a la gente que no tiene a Dios, es como Dios diciéndonos a nosotros: dale vosotros de comer. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿yo qué le voy a dar? Y Jesús nos pregunta: ¿cuántos panes tienes? ¿Cuántos panes tienes tú, mi hermano? ¿Cuántos panes tienes? ¿Tú qué harías con tus 5 panes y 2 peces? ¿Qué harías con ellos? Bueno, ellos se los trajeron a Jesús. Jesús dio gracias y el Señor los multiplicó. Necesitamos venir a Dios con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que sabemos hacer, no con lo que no tenemos o con lo que no sabemos hacer, pero con lo que tenemos que venir a Dios, y Él va a multiplicar lo que nosotros tenemos. Si tenemos talento, Él lo va a multiplicar. Si sabemos cantar muy poquito, Él lo va a multiplicar. Si sabemos enseñar muy poquito, Él lo va a multiplicar. No importa qué es lo que sea, Dios lo puede multiplicar. Y en esta hora yo quisiera animarte a que pongas tu vida en las manos de Dios. Que les sirvas con todo tu corazón, Sepas hacer mucho, sepas hacer poquito, que te pongas a disposición de Dios para que Dios use tu vida, y vas a ver las cosas grandes que Dios puede hacer. Porque la multitud sigue estando presente y siguen como ovejas que no tienen pastor. Y a nosotros se nos ha mandado a darles de comer con nuestros 5 panes y 2 peces, lo que sea que ellos representen en nuestra vida. Así que, mi hermano, deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que
te esfuerces para servirle, que te esfuerces para servirle. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y ya no digamos no puedo, ya no digamos no sé, ya no digamos no tengo, pero lo que tengamos, usémoslo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que mi hermano, deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te use grandemente. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Vamos a darle gracias a Dios juntos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, yo te pido que derrames tu presencia, derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que me escuchan, y cualesquiera que sea la necesidad, Señor, que pongas tu mano sanadora sobre ellos, que tú suplas todas sus necesidades, que abras sus corazones, su entendimiento, Señor, para recibir tu palabra con gozo y alegría. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret sanidad para sus vidas, prosperidad para sus vidas, fortaleza para sus vidas, Padre, y que sus corazones se abran para servirte. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, juntamente con toda su casa. Mi hermano, que Dios te bendiga. Ha sido un placer para mí poder acercarme a ti con la palabra de Dios, y deseo que Dios te bendiga y Dios te prospere, y hasta la próxima.